Sí me da mucha tristeza ver que la casa de Dios haya quedado así. Ni un vidrio. Hicieron lo que quisieron. Pues bien, hoy 8 de marzo de 2025 va a ser muy difícil olvidar para todos nosotros, ¿no? Ha pasado algo que está más allá de nuestras fuerzas. Como en las guerras, era aceptar que no estábamos en condición de competir, que no estábamos en condición de defender, que no estábamos en condición de prevenir nada, porque todo ya había pasado. Exponer la vida de las mujeres, de las niñas que están aquí presentes. Estábamos ahí frente al sagrario cuando toda la catedral ya parecía pared de barro, lamentablemente. Entonces el primer mensaje que quiero que se lleve cada uno de los que están aquí es que hicieron lo que estaba de su parte. ¿Cuántos crees que vieron la convocatoria? ¿Cuántos en tu grupo, en tu parroquia? ¿Cuántos sacerdotes? ¿Saben qué pasa? Que hemos comercializado la causa de Dios. Y el líder, el que es el líder de tal causa, no quiere venir porque él no convocó. Como si el templo fuera suyo, como si la fe fuera suya, como si la verdad fuera suya. Y así el líder de algún apostolado, y así el párroco de alguna parroquia. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay que ir? ¿Por qué no pasa nada? Y ahí está lo que pasa. La catedral de la arquidiócesis más importante de Latinoamérica parece pared de barrio. Y primeramente, con un cargo de conciencia muy especial, todos aquellos católicos a los que les llegó la convocatoria y le hicieron menos. Porque era sábado, lo decíamos en la tarde que nos reunimos, los sábados son los peores días. ¿Por qué? Porque está primero la fiesta, porque está primero el partido de fútbol, porque están primero los otros compromisos y al último la casa de Dios. Todos aquellos que vinieron alguna vez y no pasó nada y dejaron de venir porque no era atractivo, ahí está su atractivo, eso es lo que querían. Y ahorita, en este mismo momento, se corre el peor de los riesgos, que alguien pueda cometer un sacrilegio. Y es una impotencia estar aquí porque no podemos hacer nada. No es una queja, no es una molestia, es un despertar. Despierta, católico de Jalisco, carajo. ¿Quieres ver así los templos? ¿Quieres que los incendien como en Chile? ¿Crees que va a venir la policía? ¿Crees que va a venir alguien a defender lo que es nuestro? ¿Crees que el Santísimo en tu juicio te va a juzgar por haber venido a defender su taza? Por favor, y no es que seamos dignos o que seamos héroes o que seamos especiales. Somos católicos con más vicios, con más pecados que cualquiera de ustedes. Simplemente tuvimos la voluntad de venir una vez más. ¿Creen que es cómodo? 17 veces van que estamos aquí, perdiendo nuestros sábados, dejando nuestras familias y tantas cosas que pudiéramos hacer, porque tenemos presente lo más importante y hoy lo más importante no lo pudimos hacer. La segunda denuncia, y quiero que quede muy claro, que a viva voz, ojalá estuviera aquí el señor gobernador Pablo Lemus. Él es el principal y único responsable de todo esto, porque los demás es una carga moral. Pero ¿dónde están las policías? Les aseguro que hay más policías mujeres en el partido de fútbol del clásico que se está viviendo ahorita que aquí. Pasaron 45 minutos para que vinieran a asistirnos, cuando pudo haber pasado una catástrofe, cuando estábamos al borde de que esto se pudiera detonar. Así que, señor gobernador, lo culpo con todas las palabras. Y aquí están todos, miren, cuidando el edificio público del Palacio Municipal de Guadalajara. Ese es el servicio que nos prestan nuestras autoridades. Tu falta de responsabilidad notoria ante un evento que se avisoraba de antemano peligroso. Venga a darse cita, a ver lo que ha permitido con sus políticas pobres, con sus políticas débiles. ¿Cree que sí van a dejar de manifestar? ¿Cree que el próximo año van a decir, pues ya la rayamos, ya no hay que ir? Claro que no, aquí estarán y si no es que la queman. Pero quiero que le quede muy claro a usted y a todos los que nos están escuchando que aquí vamos a estar. Mande vallas o mande policías o mande lo que estemos, vamos a estar y no importa si somos poquitos, satisfechos de haber cumplido nuestro compromiso con la ciudad, con la historia, con nuestra religión. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!